La viuda era considerada la mujer más fea del pueblo, hasta que el ranchero millonario se lo dijo en voz alta, en medio de la plaza, frente a todos, y todo cambió de una vez. San Felipe del Progreso era uno de esos pueblos que parece detenido en el tiempo. Las calles empedradas levantaban polvareda con cada carro. Las casas de adobe guardaban historias en las grietas y la iglesia lanzaba sus campanadas como quien marca los latidos del día. Allí, bajo un sol que no perdona, vivía Estela Domínguez, con las manos hechas mapa de trabajo, la espalda recta a pesar del peso, y dos hijos que eran su preocupación y su consuelo. Tomás, de 14 años, y Luz, de 11. El nombre de Estela resonaba en la voz de quienes la conocían, pero no siempre de la forma que uno esperaría. Para muchos, un comentario, para otros, una sentencia. Esa viuda, la más fea del pueblo. La etiqueta la había seguido desde la muerte de su esposo, 5 años atrás. Él se llamaba Mauricio. No había sido un hombre famoso ni rico, pero sí un hombre que dejó tierra, deudas y recuerdos. La tragedia lo arrancó y dejó a Estela sola con la obligación de sacar adelante la milpa, la leña y las cuentas. Sus manos, ásperas por el trabajo, su cabello recogido en una trenza y su vestido sencillo se convirtieron en la imagen que algunos repetían con sorna. No era que la belleza del pueblo fuera brillante, tampoco. Más bien, la mezquindad encontró en Estela un blanco fácil. Las burlas no eran siempre explícitas. Venían en miradas, en susurros al pasar, en los cuchicheos en la puerta de la tienda de don Macario. Había quienes imitaban su caminar para reír, quienes le ponían motes cuando ella regresaba de la milpa con el atardecer en la espalda. Pero quienes la miraban con desprecio no conocían lo que había en la cocina de su casa al anochecer. Tomás, repasando en voz baja la tarea de matemáticas en una mesa de madera. Luz, peinando las muñecas con manos pequeñas. Estela escondiendo un trozo de pan para cuando los niños se durmieran y pudiera pensar en paz. No sabían de las noches en vela, ni de las canciones que ella inventaba para calmar la fiebre de un hijo. No sabían que su belleza, para ella y para quienes la amaban, residía en la forma en que levantaba la frente después de cada caída. La vida en San Felipe era pública. Las alegrías y las aflicciones se compartían como quien reparte pan. Así, el comentario sobre la apariencia de Estela se convirtió en una reacción casi colectiva, un corolario a su viudez que la dejaba aislada. Margarita Esquivel y Jimena Castillo, mujeres del mercado con lengua afilada y vestidos con más adornos de los que podían costear, fueron las voces más activas en ese coro de desprecio. Margarita, de risa estridente y ojos que no escondían su gusto por mandar, encontraba en la burla una forma de afirmarse. Jimena, más fría, con una lengua que podía hacer doler más que un golpe, la acompañaba con lengua y mirada. Entre ambas tejían historias que estiraban la verdad como un hilo, hasta convertirla en una cuerda con la que azotar la reputación ajena. El pueblo no era cruel todo el tiempo. Había manos buenas. Doña Petra, la anciana que vendía tamales, don Macario, el tendero que miraba a Estela con cierto respeto apagado por la costumbre. Pero el rumor se enciende en silencio y corroe más rápido que la verdad. Estela lo sabía y lo aceptaba con una resistencia paciente. Había quien llamaba eso resignación. Ella lo llamaba cuidado por sus hijos. «No voy a pelear por la lengua de quien no alimentará a mis hijos», decía en voz baja, en noches en que la preocupación le hinchaba la garganta. Y mientras San Felipe murmuraba, alguien estaba observando. Rodrigo Maldonado llegó al pueblo montado en un caballo grande, como si hubiera nacido en el lomo de la tierra. Los Maldonado eran de otra estirpe, hacienda amplia, ganado, hombres trabajando sin preguntar demasiado.
dinero que se movía con la naturalidad de quien conoce su sitio. Rodrigo no era un simple señor de tierras, era un hombre que sabía cómo imponer su presencia con silencio, con caballos bien herrados y con la mirada que pesa. Llegó con carros, jornaleros y una sonrisa difícil de descifrar. No tardó en establecerse en los límites del pueblo, en su rancho donde la siembra y la ganadería ocupaban semanas enteras. No era ostentoso en su trato, pero su figura causaba reacción. La gente se detenía, la conversación bajaba un tono como si su sombra marcara respeto. Lo que nadie supo al principio fue que Rodrigo observaba a Estela. No era interés fugaz. Fueron 3 años de miradas desde lejos, de notar cómo ella trataba a sus hijos, cómo llamaba a la gente por su nombre y cómo guardaba silencio cuando la burla pasaba. Él no se acercó de golpe. Los hombres de la hacienda hablaban de su vida como quien enumera propiedades, caballos, tierras, contratos. Pero en esa lista fría, Rodrigo guardaba un espacio para observar sin perturbar. Le gustaban los gestos que delataban carácter, la forma en que una madre corta el pan para repartirlo igual entre los suyos, la manera de mirar a un jornalero que pidió trabajo. Lo que vio en Estela fue consistencia, esa clase de valor que no se anuncia. El primer gesto de Rodrigo, para quienes lo presenciaron, fue sencillo y público. Un día de mercado, cuando el polvo levantado por los carros hacía difícil ver el ropaje de la gente, Rodrigo se acercó a la tienda de don Macario. Compró maíz, quizá por costumbre, y al salir miró a Estela con una expresión que no pedía permiso. «Permíteme acompañarte», dijo, no como una cortesía vacía, sino con la seguridad de quien ofrece apoyo. Ella sintió la mirada del pueblo como un detalle punzante. Aceptar o negarse era más que un movimiento. Estela guardaba su orgullo como quien guarda leña para el invierno. No le faltaba, pero tampoco la sacaba a la vista. Sin embargo, aceptó el gesto porque no le gustaba que sus hijos la vieran rechazada públicamente. La acompañó hasta la puerta de su casa, camino que siempre había hecho sola. El caballo dejó una sombra larga en el empedrado. La reacción fue inmediata. Alguien empezó a silbar, otra persona soltó una risita contenida. Allí estaban Margarita y Jimena, con los pliegues de sus faldas alborotados por la excitación de una nueva historia. «Míralo, la viuda», murmuró Margarita. Jimena inclinó la cabeza, midiendo la escena como quien calcula qué podría ganar. Pero Rodrigo habló otra vez. No elevó la voz para humillar. Lo hizo para reconocer una presencia que hasta entonces nadie había querido ver. «Estela», dijo, y pronunció su nombre con la calma de quien está dando a alguien un lugar público. No fue una frase de amor instantáneo ni una promesa de riquezas, fue un gesto de visibilidad. A partir de ese día, la conversación cambió de tono. Había quienes aplaudieron en secreto, porque el gesto reclamaba justicia simple, no humillar a quien no lo merece. Para Estela, aquello fue una sorpresa y una inquietud. Había aprendido a moverse con prudencia, no necesitaba más ojos encima que los necesarios para cuidar a sus hijos. Rodrigo, sin embargo, no se limitó a una sola aparición. Empezó a enviar pequeñas cosas que para él no tenían un gran valor material, pero sí un significado práctico. Una bolsa de harina dejada discretamente en la puerta. El pago anticipado de una deuda de la casa que Estela ni sabía que tenía con don Macario. Un jornal para que Tomás trabajara ciertos fines de semana. No fueron regalos destinados a publicidad. Parecían soluciones prácticas enviadas por un hombre que observaba con atención. La gente interpretó esos gestos como lo que más le gustaba al pueblo, un espectáculo. Algunas manos se estiraron para comentar, otras para señalar. Margarita y Jimena
encontraron en cada paquete una razón para envenenar la atmósfera. «Fíjate», decía Margarita con fingida sorna, «cuando un hombre de dinero mira a una mujer, es porque hay algo que no vemos». Jimena asentía con la frialdad de quien disfruta plantar semillas que crezcan en silencio. Para ellas, la presencia de Rodrigo era una oportunidad. Si podían transformar la atención en escándalo, recuperarían su lugar en la conversación pública del pueblo. Y la obsidiana de la envidia encendió su creatividad. Mientras tanto, Rodrigo cuidaba su distancia con la prudencia de un hombre que no confunde generosidad con posesión. No era de los que compran lealtades con dinero, pero sí sabía valorar el trabajo bien hecho y la honestidad. Si a Estela le sorprendían sus gestos, también le molestaba la exposición. Ella no quería ser objeto de rumor ni de favores que la metieran en deuda pública. Su atención a los hijos y la labor en las tierras eran cosas hechas para dar estabilidad, no para generar historias. Sin embargo, había un punto que Rodrigo no podía ignorar: la coherencia de ella frente a la adversidad. Esa coherencia le parecía más valiosa que cualquier adorno. La atención del hacendado, aun siendo discreta, cambió la dinámica social. Algunos comenzaron a mirarla con otros ojos. Gente que antes se burlaba, moderó sus risas. Pero con cada paso de Rodrigo hacia la normalidad de acercarse, Margarita y Jimena afilaban sus palabras y buscaban aliados. Una tarde, cuando el viento llevaba el polvo de la estepa como una cortina, Estela encontró en su puerta un sobre doblado con prisa. No había remitente. Dentro, una hoja con letras torcidas decía, sin eufemismos, que había mujeres en el pueblo que no merecían la mirada de un hombre como Rodrigo. No era una carta explicativa, era una advertencia revestida de amenaza. La hoja no pedía razones, insinuaba consecuencias. Junto al sobre, algo más, un retazo de tela como de una muñeca con una aguja clavada en el centro. El retazo parecía un juguete pobre, pero el simbolismo no dejó de ser cruel. Para Estela, la muñeca era una reliquia de infancia que ahora se convertía en instrumento de miedo. La encontró junto al río, atada a una rama, como si alguien hubiera querido dejarla a la vista de quien pasara por allí. No hubo fuego, no hubo gritos. La muñeca con la aguja hablaba en silencio. La noticia corrió más rápido que la indignación. Tomás recogió el retazo con manos temblorosas y Luz pregunta a su madre si las muñecas podían doler. Estela, que había visto la crudeza de la vida, sintió una mezcla de indignación y cansancio. Lo dejó en la mesa de la cocina como quien coloca una piedra en el camino para recordar que algo más fuerte que el viento había pasado. ¿Quién hacía esas cosas? La lógica del pueblo apuntaba a quienes se beneficiaban del desprestigio. Margarita y Jimena tenían razones, puertas y palabras. Ellas, con vestidos que buscaban imitar un brillo que no era suyo, eran expertas en hacer que una broma a tiempo se convirtiera en un rumor persistente. El sobresalto de la muñeca y la carta no era solo para asustar a Estela. Era un ejercicio de violencia simbólica con público y público garantizado. Rodrigo recibió noticia de esto por medio de Jacinto, su hombre de confianza, que pasó por la milpa una tarde con la información y con una mirada que decía más que 1000 palabras. Jacinto conocía el lugar, conocía la gente y sabía leer las insinuaciones. «Jefe», dijo Jacinto en voz baja, «esto no es solo un desliz, aquí hay mano intencional». Rodrigo frunció el ceño. No era la primera vez que alguien le hablaba de juegos sucios en pueblos pequeños. Los celos, la envidia y la costumbre se mezclan en un caldo que puede ser venenoso. Decidió entonces actuar con meticulosidad, no con furia. La primera reacción de Rodrigo fue simple: proteger. Hizo que un jornalero de confianza pasara por la casa de Estela con provisiones extras y se ofreció a pagar por la reparación de la puerta principal, que ya mostraba olor a humedad y hilos abiertos.
Fue un gesto práctico, como los anteriores, pero en uno de sus encuentros con Estela, decidió hablar claro. «No permitiré que te lastimen por eso», le dijo. No usó palabras grandes ni promesas de rescate. Estela, que había aprendido a desconfiar de las intenciones ajenas, lo escuchó con la cautela de quien no quiere deber favores. «No quiero que mis hijos crezcan pensando que alguien los vino a rescatar», respondió con voz contenida. «Yo me encargo de ellos». La tensión subyacente siguió creciendo. Margarita y Jimena afinaron su campaña. No se conformaron con muñecas. Comenzaron a esparcir historias que, con el paso del tiempo, adquirían la sustancia de la verdad para quienes quieren creer. Sus manos fueron rápidas para inventar. Decían que Estela había tenido un trato con el padre de Rodrigo, insinuando que su viudez no era más que una oportunidad. Inventaron daños menores, como que la casa de Estela era un refugio para vagabundos, que había litigios por tierras heredadas. Cada mentira echada al aire volvía a caer en oídos dispuestos a no preguntar. Para el pueblo, la noticia de la atención de Rodrigo se volvió combustible. Había interés en la posibilidad de un cambio en la jerarquía social. Si la viuda era mirada por el hacendado, entonces el pueblo tendría una historia para contar durante años. Algunos celebraron en secreto, otros miraban con suspicacia. Estela, por su parte, aprendió a cerrar la puerta a los comentarios. En la intimidad con sus hijos, les decía que la vida se mide por lo que uno hace por los demás, no por lo que la gente dice. En público, sin embargo, no pudo evitar que el rumor le tocara la piel. Y allí, en ese punto, el conflicto empezó a tomar formas más peligrosas. No eran solo palabras, eran acciones que buscaban romper las bases de la vida de Estela. Una noche, al regresar de la milpa, Tomás encontró los pasos del gado en la tierra, huellas que no pertenecían a ninguno de los vecinos. La puerta de la casa seguía cerrada, pero alguien había intentado abrir la cerradura con torpeza. No habían logrado entrar, pero el intento dejó una sensación de vulnerabilidad. El miedo ahora caminaba al lado del silencio. Rodrigo, al tener conocimiento de estos hechos, intensificó su vigilancia. No quería convertir aquello en un espectáculo de poder, ni mucho menos en una batalla personal por orgullo. Traía hombres de confianza solo para que circulasen por la zona, para que la gente supiera que no estaba ajeno a lo que sucedía. Aún así, sabía que la violencia simbólica puede escalar a violencia real. ¿Cómo detener a quienes habían decidido convertir la vida de otra en entretenimiento cruel? La pregunta lo acompañó en noches en que la oscuridad parecía espesarse sobre San Felipe. Mientras tanto, Estela recibía la carta anónima en la mesa de la cocina, la muñeca clavada en la rama, el intento de apertura en la cerradura. Aprendió, de a poco, a reconocer las dinámicas del miedo, no ceder ante la provocación pública, proteger la calma de los hijos y, sobre todo, cuidar la dignidad propia. No fue fácil. Había noches en que lloraba en silencio para no ser escuchada por Tomás, que ya se volvía obeso de preocupación por Luz, que abrazaba su muñeca en la madrugada. Esos gestos eran su voz de resistencia, pero la campaña contra ella encontró una nueva estrategia: las insinuaciones dirigidas a la cabeza de Rodrigo. Margarita y Jimena comprendieron que la atención que tenía el hacendado por Estela no solo alimentaba habladurías, sino que también podía transformarse en un apoyo que deshacía su poder simbólico. Si lograban introducir duda en la mente de Rodrigo, si lograban que él pensara que Estela no era lo que parecía, entonces podrían desgastarla sin necesidad de pruebas. Las mujeres empezaron a susurrar historias donde la verdad era maleable, donde los hechos no importaban tanto como la repetición. Una versión de esos rumores llegó a Rodrigo en forma de insinuaciones en el camino.
Un mensajero anónimo dejó en la puerta de la hacienda una nota que hablaba de falsedades sutiles. Ten cuidado con lo que te parece noble, porque a veces la nobleza es un disfraz. No acusaba con nombre ni razón, insinuaba. Rodrigo se sintió contrariado. Había observado a Estela durante 3 años y lo que había visto le parecía coherente. Pero la duda entra en el hombre como una semilla que no necesita mucho para germinar. Las personas pueden parecer una cosa y ser otra, comentó un día Rodrigo en voz baja, como para sí. Jacinto, al oírlo, le recordó las noches en que los enchilados rumores habían acabado con familias enteras. «No nos dejemos llevar con lo que no tiene cabeza, patrón», dijo. Esa semilla, sin embargo, empezó a crecer en caminos sutiles. Un encuentro en la plaza, una conversación sin importancia, un comentario de alguien a quien Rodrigo consideraba confiable. Esas pequeñas grietas alimentaron la inseguridad. Estela lo notó cuando, en una de las pocas charlas que tuvieron bajo la sombra de un mezquite, Rodrigo se mostró menos franco, más contenido. «Me duele verte pasar por esto», dijo, «pero hay cosas que escucho y que no sé a quién creer». Ella, en su dignidad, respondió con la verdad de su vida. La muerte de su esposo 5 años atrás, las deudas heredadas, el trabajo por los hijos. No inventó adornos. «No necesito defensores, necesito verdad», le dijo. Aún así, la sombra de las insinuaciones creció. Era la frustración de un pueblo que no había visto en muchos años a un hombre de la hacienda mostrar un interés sin intereses aparentes. Era la envidia convertida en estrategia. Margarita y Jimena, viendo la reacción, refinaron sus maniobras. Dejaron caer comentarios sobre supuestos documentos escondidos, sobre supuestos títulos que reclamarían tierras ajenas. Rasgar la reputación de alguien es a veces más efectivo que robarle la tierra. Basta con fabricar la sospecha. Esa fue la gran trampa que se tendía en silencio. No todo debía ser verdad para hacer daño. Una carta, un retazo, una insinuación sostenida durante días y semanas, y la percepción empezaba a torcerse. Estela, que hasta entonces se había sostenido por su trabajo y su amor por los hijos, se encontró en medio de un teatro donde era protagonista sin haberlo pedido. En la casa de Estela, las noches se volvieron vigilias. Tomás comenzó a dormir con un machete cerca, más por la ansiedad que por la costumbre. Luz dejó de jugar en la plaza de la tarde. Don Macario miraba con recelo a quienes pasaban frente a su tienda. La atmósfera se volvía cada día más densa. El pueblo que antes murmuraba un chisme para entretenerse, ahora constituye una corriente que empujaba a Estela hacia un borde invisible. Rodrigo, por su parte, se debatía entre la prudencia y la necesidad de actuar. Quería justicia, pero no buscaba la parafernalia del poder. Sabía que las acciones impulsivas podían empeorar las cosas. Y sin embargo, el gesto de acompañarla a la puerta había encendido algo en el pueblo y también en su propio corazón, una necesidad de ver la verdad resplandecer, de que la integridad de una mujer no fuese moneda de cambio en los caprichos de otros. La pregunta era, ¿cómo proteger sin convertir su intervención en una causa más para el rumor? La respuesta no era fácil. Mientras meditaba, la campaña escaló. Una noche, alguien dejó unas fotografías, recortes torcidos de instantes sacados de contexto, en la banca de la plaza, con anotaciones en tinta que sugerían vínculos entre Estela y personas cuya reputación el pueblo miraba con desconfianza. Nadie firmaba, nadie se responsabilizaba, pero las imágenes hablaban por sí mismas en un pueblo donde la falta de información se tapa con imaginación. Entonces llegó el momento en que la tensión, que hasta entonces había sido algo así como un rumor persistente, empezó a cortar como filo. En la cocina de Estela, Tomás puso la taza a temblar contra la madera. «Mamá», dijo, «no sé qué harán si dicen eso».
Ella lo miró con ojos que querían curar el miedo con una orden de orden. Cuidaremos la verdad con calma, nada más. Pero la calma, aunque codiciada, es frágil ante la maquinaria del desprestigio. La maquinaria necesitaba un empujón final para explotar. Margarita y Jimena lo sabían. Habían visto a Rodrigo retroceder ante la duda. Sabían que sembrando más sospechas lograrían su objetivo. Por eso, en medio del rumor y el polvo, comenzaron a mover hilos. Un comentario aquí, una insinuación allá, una carta anónima más. El tablero se movía en silencio, y nadie en el pueblo parecía querer detener la partida. Esa fue la noche en que alguien prendió una vela roja en la puerta de la casa de Estela, como aviso o como burla, y alguien más dejó en la ventana una nota escrita con prisa. El olor a cera quemada quedó pegado en las vigas. Estela, al ver la vela, supo que aquello ya no era broma. Tomás, que había tomado la responsabilidad de proteger a su madre, apretó los puños. Luz, con la inocencia que aún la protegía, preguntó si la vela era para pedirle algo a Dios. Estela no respondió de inmediato. Guardó su voz y bajó la cabeza para controlar las lágrimas. No las soltó delante de los hijos. Esa fue su forma de valentía, contener el mar para no arrastrar a los demás. En la agria atmósfera de esa vigilia, Rodrigo oyó cada rumor, como alguien que escucha piedras caer por una ladera. No quería ser juez ni verdugo, pero no podía permanecer indiferente. Le pareció que el tiempo de observar había terminado y que había llegado la hora de comprobar, de intervenir si hacía falta. Ordenó a Jacinto trazar un plan de contención discreto, más rondas por la zona, una presencia que no se note como amenaza, pero que diga que no todo vale. Era una medida práctica. Era, también, una promesa, no dejar que la vida de una mujer fuera demolida por la lengua y la envidia. En su pecho, Rodrigo llevaba algo más que el interés por una viuda. Llevaba el instinto de justicia que a veces acompaña a quienes están acostumbrados a mandar. Y es un instinto peligroso cuando se mezcla con el orgullo, pero útil cuando cuida de los débiles. Para Estela, en cambio, la presencia de Rodrigo era compleja. Un alivio y una posibilidad de deuda, un reconocimiento y una exposición. Ambos, en su rincón de dudas y certezas, se enfrentaban a la pregunta que el pueblo les había puesto. ¿Se puede vivir con la verdad cuando todo se dispone a dañarla? La noche en que la vela ardió en la puerta, alguien lanzó otra cosa a la corriente de rumores, un mensaje en la figura de una muñeca atada a una rama, una carta sin firma en la mesa, las huellas extrañas en la tierra. La violencia simbólica se volvía real en la respiración de la casa. A esa respiración se le sumó un último acto que terminaría por marcar el siguiente paso, una nota dirigida a Rodrigo, escrita con la intención de sembrar la duda en su mente sobre los motivos de Estela, llegó sin remitente hasta la hacienda. No acusaba con pruebas, pero insinuaba con eficacia. Rodrigo la leyó bajo la luz de la lámpara y por primera vez en meses sintió un peso en el estómago que no había sido provocado por la tierra ni por el negocio. Era el peso de la duda. Al día siguiente, en la plaza, cuando las campanas sonaban como si no supieran que la cuerda que las sostenía estaba gastada, la atención del pueblo se volcó otra vez hacia Estela. Había quienes miraban con lástima, quienes con deleite, quienes con curiosidad. Ella, con su dignidad intacta pero con el cansancio pegado a la piel, salió a la calle a comprar una pequeña cosa para Luz. La gente habló. Las miradas crujieron como tablas viejas. Margarita y Jimena observaban desde su puesto, sabiendo que su obra empezaba a dar frutos. La sospecha estaba ahora en el aire, y Rodrigo, quizá, sería su instrumento si lograban convencerlo. Estela regresó a casa. Tomás la siguió con paso firme. La noche antes de lo que vendría,
Nadie podía imaginar que la pequeña violencia simbólica de una carta y una muñeca sería apenas el preludio de una tormenta mayor. Lo que sí se percibía era el cambio. El pueblo ya no hablaba de la viudez de Estela como un tema menor. Lo había convertido en un problema colectivo. Y en medio de esa presión, la única certeza era la de sus manos. En ellas, la harina quedaba y las semillas se sembraban. Allí, en la cocina, Estela apretó la mano de su hijo y le dijo con voz que buscaba ser firme y suave: «Hagamos lo que siempre hemos hecho, cuidarnos. Escríbenos de qué ciudad nos escuchas». Esa noche, cuando la luna apenas llegaba a mitad, alguien volvió a pasar en silencio por la puerta de Estela. Nadie vio su rostro. Sus pasos se perdieron como si el pueblo quisiera que esos movimientos quedaran en la penumbra. Dejaron algo más, una pequeña chispa, la sensación de que algo iba a romperse. Rodrigo, al enterarse de la nueva provocación, apretó los dientes. No por orgullo, por la certeza de que la vida de alguien estaba en juego y de que el rumor, cuando se convierte en arma, lastima más que la mano abierta del ladrón. La historia, esa que había comenzado con un gesto público y una palabra que alguien pronunciara en la plaza, la viuda, la más fea del pueblo, ahora se enredaba en secretos, cartas, muñecas y dudas. Estela, con sus manos ásperas y su frente siempre alta, enfrentaba la embestida de quienes querían reducirla a una fábula que divierte. Rodrigo, con su hacienda y su poder, miraba el problema y comprendía que la justicia no se imponía con un relincho de caballo. Había que pensar en pruebas, en pasos medidos, en la forma en que se desenmascara la mentira sin convertir la verdad en espectáculo. Mientras el pueblo no cerraba los ojos, alguien ya comenzaba a tramar el siguiente movimiento. La semilla de la duda había sido plantada con éxito en algunos corazones, y la pregunta que quedó flotando en el aire era peligrosa. ¿Qué hace un hombre de mucho poder cuando el rumor toca el nombre de alguien por quien ha mostrado interés? ¿Protege o se distancia? ¿Actúa con prudencia o con furia? La respuesta a esas preguntas empezaría a dibujarse en los días que vendrían, cuando las acciones dejaran de ser susurros y comenzaran a tomar forma en algo más tangible. La vela en la puerta de Estela se consumía hasta quedarse en un charco de cera junto al umbral, y con ella la última excusa para creer que aquello era solo una broma de mal gusto. La sensación de que algo iba a romperse empezó a hacerse tangible. Pasos en la tierra, voces que buscaban sombra, miradas que ya no se conformaban con cuchicheos, sino que pedían acción. La noche en que alguien dejó la chispa, la familia de Estela se preparó para lo peor, con la misma resignación activa con que siempre habían enfrentado las tardes de sequía, poniendo todo a salvo, guardando documentos en cajones, escondiendo lo que pudiera tener valor. A la mañana siguiente, el pueblo llevaba en la cara una capa nueva: expectación. Las mujeres del mercado cuchicheaban, los hombres comentaban en voz baja, y desde el rancho la vida seguía su curso con una discreción que era parte de la estrategia de Rodrigo. Él había decidido no anunciar su intervención, no quería que su presencia se leyera como un gesto de poder, sino como una precaución necesaria. Sin embargo, el rumor es traicionero, se alimenta de silencios, y en ese hueco que dejó la discreción, Margarita y Jimena encontraron la oportunidad para golpear fuerte. Una madrugada, cuando el pueblo aún respiraba en la penumbra, dos sombras se deslizaron hacia la casa de Estela. No fueron manos torpes. Alguien había estudiado cerraduras, había observado la rutina de la familia y sabía cuándo pasar desapercibido. La intención era clara y deliberada: buscar y destruir cualquier documento que pudiera reivindicar a Estela. Quizá creyeron que un gesto así sería suficiente para quebrar su posición y devolverla al anonimato del desprecio.
En la cocina, Luz despertó por un sonido seco y buscó la linterna en la mesita. Tomás, que ya había aprendido a estar alerta, sintió cómo se le tensaban los músculos. «Quédate dentro», le susurró a su hermana. Bajó de la cama con el machete que siempre dejaba por si acaso y se acercó a la puerta. No había estruendo. Había manos que sabían ser silenciosas. Tomás se asomó y vio, a través de la rendija, dos figuras enroscando sus cuerpos contra la sombra. No eran hombres, eran mujeres con las faldas recogidas para no hacer ruido. A Tomás le temblaron las manos, pero no retrocedió. El roce en la cerradura fue la alarma. Las manos que intentaban abrir la puerta tenían prisa. Sus dedos eran de quien no quiere dejar huella. El ruido despertó a Estela. Ella se vistió rápido sin pensar en adornos. No buscó armas. Su primer instinto fue juntar a sus hijos. «Baja la voz», les dijo en un hilo. «Cierra la puerta, y cuando te diga corre, corre». Su voz tenía la firmeza de quien ha vivido demasiado para permitir que el miedo gobierne. Pero el miedo no necesitó mucho para hacerse presente. La puerta cedió con un empujón torpe. Los cuerpos que entraron buscaron con la desesperación de quien cree que el daño salvará su causa. Corrieron a la habitación donde Estela guardaba papeles, una vieja cajita de lata, una bolsa con cartas amarillentas, un sobre con algunos recibos y, entre ellos, el título que su esposo había conservado. Eran papeles que para muchos no valían nada, pero para Estela eran un mapa de memoria y quizás una llave, una risa contenida, una mano que buscaba fuego en la cocina, una cerilla que rozó y encendió. Cuando el olor a quemado empezó a impregnarse, Tomás se lanzó. No pensó en heroicidades, pensó en su madre y en su hermana. Abrazó a la primera mujer que sostenía la cerilla y tiró de ella con la fuerza que le dio la rabia. La cerilla cayó y apagó la flama antes de que alcanzara el papel del título. La segunda mujer, viendo a Tomás, intentó huir por la puerta trasera, pero se topó con un hombre que la esperaba apoyado en la sombra. Jacinto. Jacinto había seguido la pista de los rumores. Había visto movimientos extraños hacia la casa y había avisado a un par de peones para vigilar discretamente. No vino con armas. Vino con la claridad de quien sabe que una captura en caliente sirve más que la indignación. Detuvo a la mujer que intentaba escapar empujándola contra la pared con la fuerza de quien protege una causa que no es suya, pero que comprende como humana. «¿Qué hacen?», preguntó Jacinto con voz baja. Su pregunta no era un reto violento, sino un reclamo que desafía la lógica de quien cree que destruir es construir. En el forcejeo, una de las mujeres gritó y nombró a alguien que nadie en la casa conocía. «¡Margarita! ¡Jimena!». No quedaba ya duda de quiénes estaban detrás de la escalada. La noticia se propagó de inmediato. No fue una escena de película con música estridente. Fue una confusión real, con lágrimas, palabras sueltas, la respiración agitada de Tomás y el llanto de Luz que no paraba de preguntar por qué alguien haría eso. Estela, con las manos temblando, recogió del suelo el sobre que casi se prende y lo sostuvo contra el pecho, como quien busca confirmar que no todo se ha perdido. La irrupción dejó dos estratos de consecuencias. Por un lado, el peligro real de la destrucción. Por otro, algo más sutil, pero igual de dañino. La grieta que había crecido entre Rodrigo y Estela. Durante las últimas semanas, las insinuaciones habían filtrado fracturas en la confianza. Rodrigo, que había observado con paciencia, recibió aquella misma madrugada una carta que lo acusaba con más certidumbre de la prudencia que de la prueba. Al enterarse del allanamiento, reaccionó con la mezcla de rabia y prudencia que lo caracterizaba. Ordenó que se detuviera a las sospechosas, pero también pidió calma. «No hagamos de esto un circo», dijo, sin entender que el silencio puede parecer indiferencia a quien sufre. Lo que la prudencia de Rodrigo no midió
fue la interpretación pública. Para muchos, su reticencia a actuar con estridencia fue la confirmación de la duda. Para Estela fue un golpe inesperado. Había contado con su presencia y cuando vio que él ralentizaba, sintió que aquella trinchera que la sostenía se llenaba de agua. No es que Rodrigo no se importara, es que la batalla de la reputación no se gana con gestos aislados. Estela leyó el gesto como un retiro y por primera vez permitió que la decepción se instalara. Rodrigo, por su parte, no estaba ausente. Hizo lo que creyó justo. Puso el caso en manos de la ley. Fue al despacho del alcalde, habló con el abogado que solía atender los asuntos de la región y pidió una investigación formal. No se trataba de mandar mensajeros a gritar a la plaza. Se trataba de reunir testimonios, registrar la escena, presentar una denuncia que no pudiera ser ignorada. Que se actúe conforme a derecho, insistió Rodrigo. El alcalde, un hombre de costumbres y de cierta comodidad con la jerarquía, miró la situación con el respeto que provoca la evidencia. Había prueba de allanamiento, había intento de incendio, había una cámara social bullendo en torno a Estela. Firmó las disposiciones necesarias para que la justicia se moviera. No obstante, en un pueblo la velocidad de la ley no siempre alcanza a las gargantas. Margarita y Jimena, que se movían entre la lengua popular y la falsedad interesada, encontraron en la ausencia de un gesto teatral la oportunidad para dibujar su propia versión. Dijeron que habían ido a convencer a Estela de que dejara de provocar y de que aceptara su lugar. Negaron la intención de destruir, buscaron convertir su propia intervención en un acto de corrección. Para algunos begnos con pocas certezas, esa versión sonó plausible. La maquinaria del rumor no necesitaba pruebas, bastaba repetir. Ese fue el momento en que la verdad empezó a pedir aliados que no fueran simples ojos. Rodrigo entendió que, si quería cerrar la herida y proteger a Estela sin alimentar la bestia del escándalo, debía traer pruebas que engancharan la confianza de quienes aún vacilaban. Ordenó a Jacinto que buscara testigos, que recogiera lo que se pudiera del lugar del hecho y que, sobre todo, consiguiera las pruebas que demostraran la culpabilidad de quienes querían destruir la honra de la viuda. Jacinto no escatimó. Habló con vecinos, rastreó pasos en la tierra, habló con los peones que habían visto pasar figuras extrañas. Encontró una testigo, doña Socorro, la costurera, que aquella madrugada fue a buscar unas telas a la casa de doña Petra y vio a dos mujeres pasar apresuradas con ropa manchada de humo. Su testimonio, simple y claro, fue uno de los hilos que empezó a desenredar la madeja. El proceso judicial no fue instantáneo ni sencillo. Hubo audiencias en el despacho municipal, comparecencias frente al abogado, declaraciones que parecieron más palabra que prueba. Margarita y Jimena contrataron a alguien que hablaba bien para defender su moral pública, expusieron un cuento de correcciones vecinales y apelaron a la idea de que Estela era parte de un entramado mayor. Su defensa jugó con la idea de que lo que se veía no era suficiente para afirmar intenciones. El abogado de Rodrigo, sin embargo, presentó las pruebas recogidas por Jacinto, la versión de Tomás como menor testigo del intento, la cerilla encontrada en la cocina, la nota con amenazas previa y la disposición del alcalde de considerar el asunto con seriedad. En medio de la tensión legal, algo más valioso aconteció. La comunidad, esa que suele callar hasta que la verdad se muestra, fue obligada a mirar de frente, no por compasión automática, sino por la fuerza de la evidencia. Varios vecinos, al verse enfrentados con papeles, con la palabra clara de jóvenes y con las pruebas físicas, comenzaron a replicar lo que al principio parecía imposible. La conversación cambió de tono otra vez. De la sospecha se pasó a la exigencia de verdad.
Margarita y Jimena, que habían apostado a que la gritería sostendría su historia, empezaron a perder aliados. Sus motivos no desaparecieron. La envidia y la inseguridad siguieron siendo el motor, pero la lógica pública exigía ahora consecuencias. La culminación de ese proceso llegó una calurosa mañana en la plaza, cuando el alcalde dio a conocer la resolución provisional. Las mujeres implicadas quedarían sometidas a investigaciones más serias y, mientras tanto, deberían responder ante la comunidad. No se trató de un escarmiento público al estilo medieval, fue una medida administrativa con multas, trabajos comunitarios y una orden clara de reparación. Además, la Fiscalía Local, al observar la prueba del allanamiento y el intento de incendio, ordenó procedimientos que podrían derivar en sanciones mayores. No era la venganza del que tiene poder, era la aplicación de la ley que protege a los más vulnerables. La noticia fue celebrada en mesas humildes y criticada en las voces que seguían sosteniendo el rumor. Pero para Estela significó algo más que una victoria legal. Fue el reconocimiento de que no estaba sola, que sus hijos no estaban condenados a cargar con el estigma y que la verdad podía curar, aunque el proceso fuera duro y lento. Sin embargo, la reparación material aún estaba por llegar. El título que casi se perdió fue recuperado, probado y certificado con el aval del registro público. Aún así, había un resto de incertidumbre que rondaba la tierra. ¿Y si existían otros papeles, otros documentos enterrados en el tiempo que confirmaran algo mayor? Fue Jacinto quien, al remover un baldío cercano a la casa siguiendo una intuición sobre dónde el padre de Estela podría haber escondido cosas en tiempos de precariedad, encontró un trozo de madera ligeramente suelto. La gente había usado pequeños agujeros bajo el piso para esconder semillas, monedas y papeles en años de necesidad. Lo que Jacinto descubrió no lo había vuelto visible la violencia ni la envidia. Era algo antiguo, pensado para sobrevivir a épocas de desamparo. Bajo la madera, dentro de una lata oxidada, había un cofre pequeño envuelto en un paño. Lo sacaron con cuidado. El cofre no era ostentoso. Estaba cubierto de tierra y hojas, pero al abrirlo, apareció algo que cambió la historia en sentido amplio. Allí había monedas antiguas, pero sobre todo una carta en letra temblorosa y unos papeles con sellos y firmas, títulos a nombre del padre de Estela que confirmaban la titularidad de terrenos extensos fuera del núcleo del pueblo. También había documentos notariales, recibos y una carta dirigida a Estela, escrita por su padre antes de morir, con instrucciones para recuperar lo que fuera necesario y con la claridad de quien quería dejar un legado digno para sus descendientes. No era un tesoro fabuloso ni una riqueza escandalosa. Era la evidencia de que más allá del pedazo de tierra que había quedado visible, la familia de Estela tenía derechos que no habían caducado. La noticia corrió como pólvora, no por la idea de riqueza, sino por la restitución que estos papeles implicaban, la posibilidad de reclamar tierras, de inscribir títulos y de sanear la situación legal que había dejado Mauricio a su esposa en situación de indefensión. Rodrigo, al conocer el hallazgo, sintió que la prudencia había sido la vía correcta. No se había actuado con la precipitación de quien acusa sin ver. Ahora había pruebas documentales que exigían una solución jurídicamente sólida. La restitución fue un proceso largo y meticuloso. No se trató de automático reparto de haciendas. Involucró al registro, a abogados, al alcalde, a peritos agrarios que verificaron linderos y a audiencias donde se demostraba la cadena documental. Estela no se dejó llevar por ilusiones. Contrató, con la ayuda de Rodrigo, que insistió en apoyar pero no usurpar, a un abogado local conocido por su rectitud. El abogado preparó la demanda de restitución,
pidió peritajes y solicitó al juzgado que reconociera la validez de los títulos antiguos. Las tierras reclamadas sumaban 300 hectáreas, parcelas que en la memoria del pueblo habían sido trabajadas por distintos pobladores, a veces en acuerdos informales, a veces en disputas. Reabrir ese capítulo no fue agradable para todos. Hubo resistencia de quienes ocupaban por generaciones ciertas parcelas sin título. La justicia tuvo que equilibrar derechos. El derecho documental de Estela por un lado, el derecho de posesión de comunidades enteras por otro. Las audiencias fueron tensas. Vecinos que habían conocido a la familia de Estela testificaron sobre la existencia de documentos y sobre la historia de Mauricio. Otros, con intereses en esos terrenos, salieron a decir que no pretendían usurpar, pero que la comunidad necesitaba seguridad. El juez, hombre de oficio y de apariencia seca, pidió calma y claridad. Estela compareció con la serenidad que la caracterizaba. No gritó, no humilló, habló de trabajo, de necesidad y de responsabilidad. Dijo que no buscaba echar a nadie de sus tierras para causar daño. Dijo que su interés era regularizar lo que legalmente era suyo para distribuirlo con justicia, si era necesario. Esa mención, tan medida, sorprendió a quienes esperaban venganza. Propuso contratos de arriendo justos, la creación de un fondo para la reparación de caminos y la construcción de una escuela en un lote que surgió de la negociación misma. Rodrigo apoyó esa postura. No vino con cheques en la mano ni con decretos autoritarios. Vino con la idea de institucionalizar la justicia. Contratos, certificados, condiciones de pago y proyectos comunitarios. Presentó al juez propuestas concretas, parcelas que podrían ser arrendadas a los campesinos con contratos que garantizasen condiciones justas, un proyecto para habilitar agua en puntos críticos y la posibilidad de crear una pequeña escuela rural con un maestro estable. En el fondo de su planteamiento había algo que para él era claro. La restitución no debía humillar ni enriquecer de modo simétrico a los poderosos, debía sanar la comunidad. La resolución del tribunal fue clara. Confirmó la validez de los títulos y ordenó la restitución formal de las 300 hectáreas a la herencia de Mauricio, representada por Estela. Pero, para evitar conflictos sociales, la sentencia incluyó mecanismos de regularización. Parcelas que ya contaban con ocupantes de buena fe recibirían contratos de arrendamiento por tiempos determinados, compensaciones y, en algunos casos, la posibilidad de compra preferente. Además, el fallo obligó a la administración municipal a financiar, con una parte de los recursos que la familia Maldonado ofreció en convenio social, la construcción de una escuela y la mejora de caminos. Fue una decisión técnica que buscó equilibrar la letra de la ley con la realidad social. Cuando la sentencia se conoció, la plaza se llenó de murmullos. Algunos aplaudieron con discreción desde su sombra, otros se quedaron mudos por la sorpresa. Estela, al escuchar el dictamen, no soltó exclamaciones. Solo dejó escapar una sonrisa que tenía más de alivio que de triunfo. Sus hijos la miraron con ojos que no terminaban de comprender. En la vereda, don Macario dejó caer el cuchillo con el que pelaba frutas y dijo en voz baja: «Por fin la verdad hace su trabajo». Las consecuencias prácticas no llegaron de golpe. Hubo procesos de medición, reuniones con los posibles arrendatarios, contratos para firma y la tarea de transformar la tierra en algo que beneficiara no a un solo nombre, sino a un conjunto de manos que la trabajan. La vida de Estela cambió, pero no como una transmutación de persona. Cambió porque la seguridad permitió que su esfuerzo dejara de ser solo supervivencia y se convirtiera en proyecto. Con los recursos disponibles, pagó deudas antiguas, contrató a un maestro para la escuela que se planificaba y con Rodrigo, siempre insistente en que ella mantuviera la voz protagonista,
firmó convenios para emplear mano local en la siembra y la cosecha. Estela no olvidó su pasado. Lo honró poniendo condiciones justas para los contratos, fijando salarios dignos y pidiendo que se celebrara la memoria del trabajo de muchos en la administración de las nuevas parcelas. La transformación visible no tardó en hacerse notar. No se trataba de cambios cosméticos instantáneos, sino de una seguridad que se tradujo en salud y atención. Pudo llevar a luz al médico para un examen que hacía tiempo postergaba. Pagó el tratamiento dental que le cambió la forma de sonreír porque no había sido fácil ocultar un dolor que la acompañó por años. Y se permitió comprar un vestido azul para una ocasión que consideró importante. La boda que, al final, no sería celebrada en secreto sino con la formalidad acordada entre dos familias y la bendición pública de la comunidad. En su rostro hubo menos sombras y más luz, pero la belleza real que se hizo evidente no fue la de un maquillaje. Fue la calma que da el derecho recuperado y la dignidad que nace cuando se respeta la propia historia. Mientras tanto, Margarita y Jimena enfrentaron la consecuencia de sus actos. La sanción impuesta por el alcalde junto con la investigación judicial implicó multas que las obligaron a trabajar en la reparación de espacios públicos y a participar en programas comunitarios de reconciliación. No fueron desterradas ni convertidas en seres despreciados eternamente. Por el contrario, se les exigió asumir responsabilidad, limpieza de caminos, horas en el taller de costura para colaborar en uniformes escolares y participación en sesiones de mediación donde se habló de la raíz de sus acciones. En esas sesiones, todas las partes tuvieron que escuchar. Margarita, con la boca a menudo torcida por la resistencia, dejó entrever que la envidia no nació de la oscuridad, sino de un miedo antiguo. Miedo a que la propia fragilidad quedara expuesta si alguien más subía de lugar. Jimena, más contenida, habló de un orgullo que recibió el control de la palabra como única manera de no sentir su propia insuficiencia. La justicia no borró el daño infligido, pero buscó reparar y, en la medida de lo posible, transformar. Estela, por su parte, decidió que su perdón no sería una obliteración del agravio, sino una liberación personal. En una reunión pública, ante la mirada atenta del pueblo, habló sin aspavientos ni venganza. Dijo: «No me alegra el error de nadie, y no vengo a hacer de la burla una vendetta. Vine a pedir que la verdad se reconozca y que la comunidad aprenda a sostenerse». No hubo fanfarria en su discurso. Hubo una palabra simple que tocó algo en quienes la escucharon: responsabilidad. La boda entre Estela y Rodrigo se celebró tiempo después, con la sencillez que ambos prefirieron. Día de sol, mariachi que tocó con cariño y gente del pueblo que llegó con comida hecha en casa. No fue un espectáculo de lujo. Fue una fiesta donde la música fue marco de una historia que, a pesar de todo, tenía elementos de esperanza. Estela eligió un vestido azul que la hacía verse como la tarde clara. No buscó convertirse en otra persona, sino meramente permitir que la ocasión reflejara la alegría del momento. Rodrigo no llegó en un carro ostentoso. Llegó a caballo como la primera vez, pero esta vez acompañado por la costumbre del respeto. En el altar improvisado, Estela miró a los ojos a quienes la acompañaban y, en particular, a sus hijos. Tomás y Luz, con las manos entrelazadas y los rostros iluminados por la música, sabían que la vida no se volvía ahora una línea recta de felicidad, sino la continuación de un camino donde la penuria y la esperanza ya estaban mezcladas. Tras la boda vinieron acciones que parecían pequeñas, pero que para la comunidad significaron más que arreglos. Contratos claros para jornaleros, la escuela que abrió con una maestra de la región,
la reparación de caminos que facilitó la salida de productos al mercado y un fondo para emergencias agrícolas. Todo ello fue trazado con la orientación de Estela y el patrocinio práctico de Rodrigo, con la condición insistiente de ella de que las decisiones se tomaran en asamblea y no en despachos cerrados. Era una lección de soberanía. La restitución no debía convertirse en nuevo yugo. En cuanto a Margarita y Jimena, la sanción social fue compleja. Algunos vecinos la siguieron evitando. Otros, impulsados por la nueva dinámica comunitaria, las invitaron a trabajar en proyectos de bienestar común. La mediación educativa apuntó a que la conversación sobre envidia, poder y dignidad fuera parte de la vida cotidiana. No se buscó humillarlas, sino responsabilizarlas y ofrecerles la posibilidad de restaurar vínculos rotos. No siempre fue fácil y nunca completo. El daño dejaba huellas, pero hubo gestos que probaron que la comunidad podía aprender a reconstruir. El proceso no estuvo exento de críticas. Hubo quienes dijeron que Rodrigo había impuesto su lógica, que Estela se había convertido en instrumento de un hombre rico, que los contratos eran insuficientes. Otros insistieron en que la igualdad no se alcanza con decretos, sino con transformaciones sociales más profundas. Esas voces eran necesarias para recordar que una decisión judicial o una boda no resuelven todas las desigualdades. Sin embargo, la vida cotidiana fue mostrando cambios palpables. La escuela daba clases. Los caminos eran menos traicioneros en la época de lluvias. Y en la tienda de don Macario, la conversación sobre Estela perdió el matiz destructivo que había tenido durante años. En su intimidad, Estela cambió también su forma de entender la belleza. No fue la mirada ajena la que la transformó. Fue la recuperación de su propia historia, la certeza de que el trabajo y la honestidad son, al final, formas de hermosura práctica. Aceptó el vestido azul no como renuncia a su pasado, sino como celebración de lo que resistió. Empezó a caminar por la plaza con la cabeza más erguida, no por vanidad, sino porque el espacio público ya no parecía un lugar donde su paso fuera un motivo para la mofa. Había días en que se sentaba en la vereda con las manos llenas de masa y las risas de los niños atravesando el aire, y entonces se permitía descansar. Su belleza era ahora visible en la manera en que trataba a la gente. Con la misma mano que daba pan, corregía injusticias. La transformación de Estela no abrió una puerta mágica para todos. Dejó, en cambio, una enseñanza sostenida. Que la justicia, cuando se ejerce con el equilibrio de la ley y la mira social, puede sanar. Que el perdón no es sinónimo de olvido, sino de no dejar que el rencor gobierne la vida propia. Que la restitución exige procesos y que la dignidad no se compra con dinero, sino que se exige con derechos. Fue su voz, por encima de todo, la que marcó la pauta. Pidió que las tierras fueran usadas con responsabilidad, que se respetaran los contratos y que la escuela fuera un lugar para enseñar no solo a leer y escribir, sino a convivir con la verdad. En un atardecer templado, cuando el trabajo del día terminaba y la plaza se llenaba de sombras largas, Estela paseó junto a Rodrigo. Él la miró sin ostentación y dijo: «Lo que más admiro no es lo que todo el pueblo dice ahora, es la forma en que cuidas lo que tienes». Estela respondió con la sencillez que la había acompañado siempre: «Yo solo intento que mis hijos tengan una palabra que valga y manos que no les fallen». No hubo fanfarrias en su conversación. Había la levadura de una vida que, aunque marcada por la pena, no renunciaba a la esperanza. Con el tiempo, el pueblo de San Felipe del Progreso abrió un nuevo ciclo. La escuela tuvo su primer día con más alumnos de lo que se esperaba. Las familias que accedieron a contratos trabajaron la tierra con mejores herramientas. Algunas de las mujeres que antes miraban a Estela con desdén empezaron a buscar su consejo cuando faltaba agua o cuando había disputas menores. Nada de esto borró el pasado.
pero lo convirtió en una lección. Se construyeron mesas de diálogo donde la palabra era la herramienta principal y la ley la arqueta que aseguraba derechos. La historia de Estela y Rodrigo se hizo con el tiempo menos un episodio de asombro y más un caso de estudio en la región. Cómo la justicia puede reconstruir multiplicidad de lazos. Aquello que empezó con la frase cruel, la viuda más fea del pueblo, terminó siendo un comentario reducido ante la evidencia de que el valor de una persona no se mide por la apariencia, sino por la integridad de sus actos. La belleza real, enseñó Estela con su vida, nace cuando la dignidad se sostiene con la verdad. Antes del cierre, es preciso decir una cosa que ella repetía en sus noches de calma. Perdonar es una llave que abre la propia vida, no la puerta que absuelve al que hizo daño. Fue por eso que cuando Margarita y Jimena vinieron a pedir perdón en la plaza pública, Estela las miró a los ojos y sin dramatismos aceptó escuchar. No buscó el estruendo simbólico del perdón absoluto. Pidió que repararan y que, sobre todo, no volvieran a usar la lengua para destruir. Fue un acto difícil de humildad de ambas partes. El pueblo miró y, en ese gesto, aprendió a medir la justicia con misericordia, pero sin impunidad. La última escena que quedó en la memoria de muchos fue la de Estela caminando un domingo por la mañana con su trenza recogida, pero ahora con la confianza de quien ya no debe esconderse. Los niños corrieron a su lado. La escuela despobló por un momento sus bancos y todos miraron a la mujer que antes se llamaba la más fea, con la certeza de que ese apelativo había quedado obsoleto. Porque la verdadera transformación había ocurrido mucho antes que el vestido azul o que la sentencia. Había ocurrido cuando Estela nunca dejó de erguir la frente y cuando el pueblo, por fin, decidió mirar más allá de la superficie. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar que la dignidad y la verdad tienen la última palabra. Que Dios te bendiga y te dé valor para defender lo justo con humildad y misericordia.